Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier parte que nos escuches. En este momento nosotros vamos a dar a conocer la evolución acerca de los videojuegos. Vamos a emitir comentarios, opiniones entre el grupo de compañeros, esperando llamar tu atención y esperando que te interese o te quede algo acerca de este podcast. A continuación les voy a presentar a mis compañeros con una pequeña introducción. Hola, muy Continúa. buenas, hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Coloma y estaré aquí como parte del podcast para hablar sobre el desarrollo de los juegos en general, como acaba de nombrar mi compañero. Y eso sería todo de mi parte, espero se queden y sea de su agrado. Hola, mucho gusto. Soy Henry Calva. De igual manera estaré compartiendo con ustedes sobre este tema, esperando que les guste. Y bueno, continuemos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Elvis. Estaré con ustedes estos pequeños minutos compartiendo acerca de lo que sabemos un poco acerca de los videojuegos. Y a continuación seguirán presentándose mis compañeros. Hola, mucho gusto. Soy Rubén Herrera y estamos aquí justamente para hablar acerca de la evolución de los videojuegos, como dijo nuestro moderador, y los beneficios que estos traen en nuestras vidas y en nuestras edades. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Pablo Erazo y pues bueno, como ya mencionado vamos a hablar sobre la evolución que ha tenido los videojuegos hasta la actualidad. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fueron los videojuegos, los principales que han salido? Desde mi punto de vista, basándome un poco en la relación de los juegos de antes con los de ahora, me parece que los de antes en su momento, uff, juegazo. Juegazos, éxitos que salieron, dieron a luz a grandes consolas, grandes empresas, grandes juegos. Muchos desconocidos, por ponerte un ejemplo, en mi jugabilidad yo era más de optar por GTA San Andrés, un juego muy conocido, el cual desde antes ha sido muy aceptado y de ahí empezó a derivarse a diferentes plataformas y ahora en la actualidad, tanta avanzada la tecnología que tenemos el GTA V y está en proyecto del 6. Como te digo, la experiencia de jugar los videojuegos antiguos era única, ya que igual había cierto grado de dificultad extremadamente alto y pasar un nivel, uf, era tan satisfactorio que ya te imaginarás. Eso de mi parte sería de que también los videojuegos de antes tenían cierto apartado gráfico que hasta ahora se ve muy elegante en ciertos aspectos y tienen varias aceptación en la actualidad. Me interesa mucho tu parte de hablar sobre el GTA V. Pues GTA V y GTA San Andrés. Hay una gran diferencia en su motor gráfico. Como conocemos el GTA V es de la actualidad y sus gráficas son una belleza. Comparado al GTA San Andrés, que lo veo un poco más como mal dibujado, se podría decir, pero da una buena experiencia de jugabilidad. Hay que mencionar también otros juegos como Mario Bros, que es el que más ha marcado nuestra infancia. ¿Quién no ha jugado un Mario Bros? O sea, ¿quién no ha pasado tiempo con sus niveles? Al igual que mencionaste, son complicados en algunos juegos y en este cabe recalcar que sea cual sea el tiempo que inviertas, lo vas a pasar bien. Mi experiencia ha sido de la mejor, marcada por estos juegos de antaño, si lo queremos llamar así. Es parte importante de mi vida y creo que ha marcado también la infancia de muchos jóvenes de ahora que estamos probando nuevas versiones. Eso es
me interesa compartir mucho eso y espero que sigamos hablando de ello. Bueno, ahorita que toparon el tema de los juegos antiguos y su desarrollo, lo que cabe destacar en esta parte es que todo esto comenzó en la época de 1970, lo cual fue la eclosión de los videojuegos, donde comenzó a nacer todo esto, llamando la atención de muchas personas. Y esto pasó a otra etapa en 1980, la cual se le llamó la década de los 8 bits. Como muchos de nosotros cuando éramos niños jugábamos con las conocidas tragaperras o los Cosmos, lo cual tenía un CPU, el monitor, y tenías que introducir la moneda de 5 centavos, lo cual era tu ficha, como lo decíamos antes. Y en estos juegos eran desarrollados por un simulador o que se llamaba SNES. Teníamos varios juegos que en su tiempo eran divertidos para jugar con los amigos. Y entonces ahí era en lugares en donde encontrábamos, eran sanos. La juventud creo que la mayoría vivió una época hermosa, la cual nos reuníamos entre personas, entre primos, entre los que conocíamos, ¿no? Y lo que llegábamos a disfrutar era de esto. Después comenzó otra vez la época del Nintendo, destacando lo que es Mario Bros, Sonic y esos juegos. También tenemos que tomar en cuenta los videojuegos de fútbol que antes eran las gráficas súper bajas, los personajes corrían recto o si no se iban solo a la izquierda o a la derecha. Todo esto trae buenos recuerdos, ¿no? Mario Bros, sus gráficas, tenías que meterte en partes que se llamaban secretas o saber cómo pasar un nivel, ya que la dificultad era alta. Y si morías te tocaba repetir, ¿no? Ahora es todo lo contrario, puedes guardar, puedes iniciar donde te quedaste. Las plataformas han venido cambiando. Y también los Game Boy, que eran también en su tiempo, llamaban la atención de muchos. Y para la década de los 90 hasta los 99, la revolución fue el 3D. Comenzó a nacer el 3D, la evolución ya vino a ser mayor, la rapidez de los videojuegos también, la generación de los 32 bits, pasar de 8 bits a 32 bits es una gran diferencia, lo cual las videoconsolas ya eran adaptadas para eso. Aquí entra una importante empresa que se llama Sony, también Nintendo 69, y así todas estas empresas llegaron a tener su fama, ¿no? De por Sony conocemos el Play 1, Play 2, Play 3 y así hasta su evolución que vamos ahora y vamos a hablar más después. Nintendo no lo podemos dejar de lado. Neo Geo, que era un simulador, lo cual jugábamos con nuestros compañeros, amigos de la infancia. Y desde el 2000 comenzó el nuevo siglo. Así nació el Xbox, nació otros juegos con sus gamas altas, los monitores eran más nuevos, eran monitores de 14 pulgadas, podíamos hablar por altavoces, teníamos diferentes mandos, otros softwares, otros hardwares. Entonces, de aquí también ya comenzamos a ocupar la computadora, lo cual es una plataforma que antes no requería mucho espacio en tu PC para que estos juegos estén internamente. Y también comenzaron a salir los accesorios para cada videojuego. Y entonces todo esto ha sido un desarrollo durante años, durante una década, lo cual ha sido por diversión, por beneficios, otros también abusan de esto, pero en sí esto mueve masas y es lo que muchos hemos vivido, lo que muchos nos gusta. Y pues te doy la palabra, compañero. Pues bueno, como dijo aquí mi compañero Marlon, tiene razón. Cada consola tuvo su aceptación a los videojuegos. Como sabemos, la compañía Nintendo se quedó adueñado de lo que es Mario porque son los creadores. Y pues la verdad actualmente existen pocas personas que aún tenemos
la consola llamada Game Boy, así mencionada. Y pues el Game Boy actualmente sí la seguimos usando personas. Y digo la seguimos usando porque yo tengo una de ellas. Y si es que actualmente tú vas y averiguan esos precios, un Game Boy puede estar costando bastante, la verdad, porque como son antiguos, ahora son parte de colección. Hay personas que si tú vas a la casa de ellos, tú puedes ver en una repisa toditas las consolas que han salido. Desde el SNES hasta actualmente podemos hablar de una Xbox o de un Play 5. Sigue, compañero, por favor. Tienes mucha razón, compañero, y todos, mejor dicho, que se resumió en sí la evolución de todos estos videojuegos. O quién no se acuerde, o de nosotros, o sea, que más o menos somos de los 90 ya 2000, los Nintendos, que no únicamente teníamos que sentarnos en un computador y a jugar con las teclas y todo, sino que ya se hicieron maquinitas de fácil uso y cómodo, o sea, que podías, o sea, transportarlas donde tú desees. Y únicamente era un cambio de pilas lo que se tenía que realizar. También recuerdo que después, o sea, salieron unas miniaturas, así como llaveritos, unas maquinitas que tenías que alimentar a una mascotita. Y les iba a decir, y esto es bonito, y a medida conforme pasó el tiempo y en sí es todo, debe evolucionar la humanidad. Y los videojuegos no son la excepción, porque con estos videojuegos uno despeja la mente o se hace más rápido, que es el beneficio más competitivo que según los psicólogos y analistas de la mente han puesto en firme conocimiento a la humanidad. Y también debemos recordar que los videojuegos son parte de un país. En este caso, el más representativo es Japón, con su icono Mario Bros. Que aunque ya ha pasado de moda, digamos, el jueguito, así de pronto que Mario, que en la computadora, así, al menos el muñequito es un símbolo. O si no, recordemos que cuando era el cambio de los Juegos Olímpicos de sede Brasil a sede Tokio, el primer ministro japonés utilizó, o sea, un Mario Bros. Y hasta se disfrazó de Mario Bros. Entonces, debemos darnos cuenta de la gama que esto significa en los videojuegos. Y actualmente, ni se diga, ahora con los celulares, aplicación tras aplicación, es muy cómodo para cualquiera y podemos escoger el juego que a nosotros se nos dé la gana de jugar y el tiempo que queramos, o sea, no tenemos límites. Entonces, eso le veo como bueno. Únicamente debemos controlarnos y tomar mesuradamente las cosas, o sea, o el tiempo, de un tiempo a un tiempo, los videojuegos. Eso es lo que les puedo decir en cuestión del beneficio que le veo de esto. Si queremos, Y ya. Entonces, como mis compañeros están hablando, ¿no? puntuarlos exactamente, los la Antes, tipología, como bien por ejemplo, en dicen, un los mando. juegos de esta fueron pixeleados. Y la verdad no era tan agradable jugar estos juegos, pero tocaba acostumbrarse. Aunque hoy en día ya como dicen, y el Play 4, la Nintendo y eso, tiene mejores gráficas. Y, y no sé si ustedes vieron un video en el cual circuló, en el cual parecían un grupo de jóvenes llamados gamers, como los llaman hoy. Ellos, al jugar esos juegos de hace 30 años, digamos 80, de 1980 puede ser, el juego Contra, no pudieron manejar los controles y empezaron a enojarse y por estaba haciendo eso. Continuando con la parte de la puntuación exactamente de los beneficios,
mencionaba que mejoramos la capacidad de respuesta. Esto es algo súper notorio a la hora de destacarnos en algún juego, ¿no? Nos piden respuesta rápida en teclas o incluso como ahora están de moda los juegos en línea. Por ejemplo, tenemos que ser más dóciles con nuestras manos. Otro punto importante, fomenta el trabajo en equipo. Bueno, pues esto ha sido más visto en los juegos que son online, ya que tenemos algunos juegos como CSGO, que es muy bueno, y lo llevamos a un nivel de compañerismo en el que todos debemos estar sincronizados para lograr alcanzar la meta, por así decirlo, de tener más kills y lograr ser el ganador. Como punto importante, para mí este es el más importante, que estimula la creatividad y la atención con la memoria visual. Bien, hemos visto que en algunos juegos necesitas memorizarte, ya sea por orden pueden ser números, de colores, también he visto, y conforme van apareciendo, debes ir sincronizándote y de ese modo es como puedes mejorar tu capacidad mental. Hay algo importante también que recalcar, discúlpame, hay algo importante que es aprender nuevos idiomas. Sabemos que siempre hemos querido jugar en nuestro idioma, ¿no? Con las voces en español en nuestro caso. Hay algunos que les gusta el inglés. Y bueno, para algunos jugadores, el idioma no les ha impuesto una dificultad. Por ejemplo, el inglés. Muchos juegos vienen en inglés y sí o sí tienen que entenderlo. De otra forma no pueden seguir, por decir, las instrucciones o el método que se explica. Puede seguir, Rubén. No, únicamente daba la razón, o sea, que tú tienes acerca de estos beneficios. Y otro punto, y el cual recuerdo, y más que todo se ve a los muchachitos, o sea, más jóvenes que nosotros, que se meten a estos videojuegos en línea y que tú dices, o sea, aparte de fomentar el compañerismo, también fomenta la competitividad. Porque bien es cierto, esos juegos, o sea, te dan un cierto puntaje o un máximo puntaje en cada etapa que tú la vayas pasando. Y también esto te genera que seas más constante. Y no solamente acá en los juegos, sino en las cosas que tú deseas hacer y realizar. ¿Y por qué no decirlo? O sea, no está mal decirlo. O sea, ¿quién no quiere ser el primero en todo o en lo que se proponga? Entonces, los videojuegos es una herramienta que te garantiza, o sea, que te garantiza un despliegue mental y la viveza de poderte desenvolver. Y como tú lo mencionabas acerca de los idiomas, que es importantísimo, el inglés es muy fundamental y esta es una de las maneras más pragmáticas para aprenderlo y para entenderlo. Entonces, pienso que sí, sí, la evolución de estos juegos ha llegado a su tope máximo y lo que falta en un futuro. Sí. Bueno, entonces, continuando un poco con el hilo de la conversación y para dejar de lado el desarrollo de los juegos, también podríamos hablar de precios. No sé, Pablo, ¿qué te parece la idea? La verdad sí. Eh, si hablamos en precios, las consolas, ni bien salen, toman un precio demasiado alto, la verdad. Pero según va pasando los años,
como sabemos, todo lo material se comienza a devaluar. Actualmente pueden ver que una consola de Play 3 está en el valor que se podía encontrar una Play 2 cuando recién salió al mercado. Ahora, si es que nos ponemos a ver, la nueva Play 5 está en un valor que pocas personas pueden llegar a obtenerla. Y como sabemos, no es una consola que a mucha gente, disculpen, les agradó. Pero la nueva Xbox es la que le dio una gran competencia, tanto como gráficas y como tú me mencionas, los precios. Bueno, también podemos topar otros temas que son datos interesantes acerca de los videojuegos durante todo este tiempo. Uno de esos puede ser que Mario lleva el nombre del propietario del primer almacén de Nintendo, Mario Segal. Y Mario es uno de los videojuegos más populares de la historia, pero el nombre del personaje fue tomado del señor Mario Segal, que fue el propietario del primer almacén de Nintendo. Esto es muy interesante saber. Y también la PlayStation 2, Nintendo DS son las consolas de los juegos más vendidos de la historia. ¿Por qué? Porque estos son de los tiempos de la década en donde cualquier persona estaba llamada la atención a adquirir uno de estos, los cuales sus valores no eran muy altos y era muy accesible. Entonces han llegado a vender más de 155 millones de unidades de estas ambas consolas. Otro dato curioso de Mario es que no golpea ladrillos con la cabeza. La mayoría de las personas que interpretaron a Mario generalmente piensan que Mario golpea el ladrillo con la cabeza, pero es un error. En realidad, Mario golpea los bloques con el puño. Si miran bien de cerca, se van a dar cuenta de ese súper detalle. Otro dato curioso es que PlayStation 1 se planeó originalmente como consola de Nintendo. Inicialmente, Sony fue elegido para diseñar los componentes electrónicos de la consola de Nintendo, pero Nintendo abandonó el proyecto y después de esto Sony decidió hacer una consola de todos modos y creó el PlayStation 1. Y desde ahí hasta ahora sus consolas vienen rompiendo hitos. Otro gran detalle del Grand Theft Auto, el cual nosotros jugamos en el GTA San Andrés y ahora tenemos el GTA V, lo cual podemos encontrar en varias consolas. El GTA V es el juego más caro jamás realizado. Es el más caro para la versión de 2013. Se necesitaron aproximadamente 137 millones para construir el juego y 128 millones adicionales para su comercialización. Pero Rocksnot, el desarrollador, obtuvo una gran ganancia y el juego obtuvo más de $1 millón en ganancias sus primeros 3 días. Tomen en cuenta que aparte de estos, los juegos que encontramos en consolas pagadas o tiendas o apps tienen un valor muy elevado, pero también existen videojuegos los cuales nosotros antes los podíamos craquear y ya teníamos en la computadora. No necesitaba muchos requisitos la computadora para poder nosotros divertirnos. Tomemos en cuenta ahora que casi el 30% de los jugadores o gamers tienen ahora 50 años o más. Aunque se tiene la idea que los videojuegos son más populares entre los niños y los adolescentes, los videojuegos son realmente populares entre adultos. El 30% de los jugadores tiene más de 50 años y juegan títulos como Crucigramas, Sudoku, entre otros. Las estadísticas señalan también que más del 33% de los jugadores adultos juegan juegos en línea con sus hijos al menos una vez a la semana. También podemos destacar los juegos en línea que son a través de computadoras, las cuales necesitamos
una buena memoria interna, tarjeta gráfica, necesitamos tener todo apto para que los juegos de ahora se desarrollen íntegramente en el computador, lo cual también necesitamos para esto dinero, tiempo, y a través de esto también llegan los conocidos gamers de esta época, los cuales son personas que a través de sus juegos realizan videoconferencias en línea o transmiten sus partidas a través de aplicaciones, como una de estas es Twitch, la cual, si es que tienes un alto número de seguidores, tus videos son monetizados y así puedes atraer la inversión que tienes en tu aparato para que los demás se diviertan del mismo. Y a continuación, mis compañeros. Y te doy la razón, Ya. Marlon. Como mencionaste, o sea, los juegos o los videojuegos en este caso rompe la barrera de la edad a tal grado de que existen y sobre todo actualmente campeonatos no únicamente regionales, sino también campeonatos mundiales en donde se reúnen los mejores y compiten por llevarse el título del mejor de los mejores. Esto de los videojuegos, como dices, que lo inició Mario y después siguieron los que conocemos actualmente, lleva a esos niveles de agilidad, de rapidez y sobre todo de memoria y de viveza. Como lo mencioné, es así que el último congreso, digamos, o campeonato, se lo desarrolló en Las Vegas. Y fue tal gran su popularidad que el premio consistió en más de 5 millones de dólares, únicamente para el ganador, y ciertos privilegios que obtendría de patrocinadores. Entonces, imagínate, o sea, es una práctica constante que estas personas vienen haciéndola desde sus edades tempranas y que justamente a los hijos de estas personas dejan el legado para que sus hijos compitan en futuras oportunidades y, y lleven, o sea, campeonatos. Y esto únicamente no se lo ha hecho como alegría personal, sino también que ya se convierte alegría para una nación. Entonces, eso también hay que ver la importancia y el giro que está dando estos videos. Ya. Eh, es verdad, ¿no? Acerca Elvis, de... disculpa, Bueno, para ir finalizando un poco este podcast, un compañero nos va a hablar desde ese punto de vista, el desarrollo de los juegos actuales y un poco también relacionar con los juegos antiguos, se podría decir, ya que como somos jóvenes hemos experimentado, se podría decir, las dos caras de la moneda. Así que Elvis, espero y te desarrolles con normalidad. Ya. A ver, en sí, los videojuegos antes eran baratos porque, pienso yo, porque no tenían buenas gráficas, ¿no? Y como hoy existen gráficas tremendas, cosas que parecen reales, que uno los confunde con un video en el cual las personas están en un video, pero en realidad es un videojuego. Y al igual tiene que costar, imagino, ¿no? Para que las empresas sigan haciendo competencia con los demás. Y eso sería mi punto de vista, porque en sí influye la gráfica para los precios de cada consola de videojuego. Ya a su disposición el que quiere comprar y el que no tiene economía, ya. también tomen en cuenta que antes nosotros requeríamos solamente de un CD, el cual se introducía en el PlayStation o en la computadora y atrás te venían las instrucciones. Y que el CD que te llega a costar unos $2, $3. Y ahora un juego
te puede llegar a costar 40, 50 dólares. Y la consola también tiene un valor elevado, sus accesorios también, si es que se llega a dañar o algún inconveniente. Si es que tú quieres juegos originales, te tocará cancelar un valor muy elevado, pero si es que quieres instalar juegos que puedes encontrar en la red, necesita tu aparato electrónico ser introducido un tipo de artefacto para que cojan esos tipos de juegos. Y pues este podcast está llegando a su final. Este conversatorio ha sido para emitir opiniones acerca de lo que era antes, un poco de sus beneficios, un poco de todo lo que conlleva esto de los videojuegos. También trae sus partes negativas, pero no estamos para topar ese tema, sino tratar de hacer recordar lo que esto pasó con nosotros, lo que muchos de ustedes también tal vez pasaron con estos videojuegos. Sé que muchos aún se siguen divirtiendo, pero ahora necesitamos más requisitos en nuestro celular, más espacio, necesitamos una computadora que tenga un buen almacenamiento, tarjetas gráficas y lo que conlleva para poder divertirnos eh, de una bonita manera. Entonces vamos a topar el espacio de conclusiones y así comenzar a llegar a nuestro final. Por favor, Kevin, bríndame tu conclusión. Bueno, desde mi punto de vista, como había nombrado anteriormente, somos jóvenes y hemos experimentado varios tipos de juegos y de jugabilidades en sí. A mí me parece que, pese a ser juegos antiguos, tienen gran repercusión hoy en día, por lo cual, desde mi punto de vista, siguiera jugándolos sin importar tanto la calidad gráfica, ya que en muchos casos competitivos la calidad gráfica no influye en nada, se podría decir. Bueno, es verdad, compartiendo la conclusión de mi compañero Kevin, pues la calidad gráfica para los que de verdad juegan demasiado y bueno, las gráficas lo dejan por debajo de eso, el entretenimiento es fundamental, incluso para pasar el tiempo, o ya sea en familia, en amigos o solo. La calidad, para mí, en cambio, tiene un claro aporte, sí, se ve mucho mejor, sí, pero bueno, hay que también darnos cuenta que para ello, como yo soy jugador de PC, entonces a veces no cumplo los requisitos y pues tengo que ponerle a veces en los mínimos o en calidad media. Sin embargo, dejándonos a un lado eso, la calidad de entretenimiento es muy buena. Y pues para concluir este podcast, esperemos que sea de su agrado, que nos escuchen con atención y pues aquí llegó a su final. Muchas gracias a todos por participar y puede existir otra ocasión en la que nos volvamos a reunir. Gracias, hasta luego, cuídense y salgan con mascarilla y protéjanse del coronavirus.